Claro, profe. Santito, venite para acá enfrente con nosotros aquí, mira, para que estés aquí también, ¿verdad? Gloria a Dios. Damos tiempo al apóstol para que él, Alex o a Ryan, cualquiera, no sé, ¿verdad? Aunque el apóstol ya le agarró rapidito, ya sabe, mire que se le conecta ahí, mire. Aleluya. Sí, no, déjalo por acá, mira aquí. Sí, para que. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga mucho, es mi deseo. Bueno, solo dos, amén. Déjeme comentarle esto. Yo me crié en una iglesia donde la mayoría de la gente le decían a todo amén, y mi papá siempre me decía, ten cuidado que no se le dice amén a todo. A veces el predicador decía, el diablo te anda buscando para destruirte y acabarte, y la gente, amén. Entonces, y cuando después el predicador o otra persona decía que Dios te bendiga, sucedía lo que sucedió ahora, que todo el mundo se queda con la boca cerrada. Amén significa que así sea. Bendito el nombre del Señor. Entonces voy a ver si repito y usted reacciona, ¿verdad? Mi deseo es que Dios te bendiga mucho, bendito Dios, y que el Señor añada bendición sobre tu vida. Estamos a punto, hermano, de terminar esta visita por este aniversario, y hemos tenido unos días, bueno, al menos yo he sentido así, que hemos tenido unos días muy bendecidos. Yo he sido muy bendecido al estar con ustedes, compartir con ustedes, alabar y adorar a Dios, y también escuchar el consejo de la palabra. Y espero en el Señor que el tiempo que nos queda, que es de ministración de la palabra ahora y luego de comunión con los santos, pues también seamos bendecidos y edificados. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, queremos suplicarte por favor que tú nos bendigas, Señor, de una manera especial. Señor, que tú añadas fuerzas, Señor, a nuestra vida, entendimiento, la capacidad, Señor, de escuchar, de entender y también de poner por obra, Dios mío. No permitas, Padre, que el enemigo arranque, Señor, lo que hoy, Señor, oh Dios, sembramos. Te pedimos, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que somos buena tierra, y que esta tierra ha de germinar el fruto y ha de fructificar la tierra al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero te pedimos, Señor, una abundancia, Señor, extraordinaria de fruto, oh Padre Santo, no solo en bendiciones, sino en carácter, crecimiento, madurez, Señor, y también disposición para hacer lo que a ti te agrada. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero ministrar acerca de este tema que lo he titulado así: el diseño de Dios para edificar la iglesia. Esta mañana estuve hablando un poquito acerca del trabajo de los 5 ministerios, y estuve comentando algunas cosas que tenían que ver con la necesidad de crecer, la necesidad de madurar. Yo quiero compartir con usted a la luz de la palabra de Dios, y encuentro en las escrituras, hermano, tanta palabra para bendecirnos, y sí le ruego a Dios que Dios nos dé la gracia de poder usar las herramientas que el Señor nos da. Siempre que ministro a la iglesia, que pastoreo, yo le digo, hermanos, no estamos en un culto más, estamos primero alabando y adorando a Dios en un día, bendito Dios, en el que otros están sirviendo a su carne o están sirviendo a los demonios. Pero también le digo que ese día Dios, por su palabra, nos está dejando herramientas por medio de las cuales Él nos va a hacer más que vencedores. Entonces yo quiero comenzar diciendo que hay cosas de esta casa que usted no ve, y una de las cosas
que evidentemente usted no ve dentro de esta casa son los cimientos. A una casa se le pone cimiento y sobre esos cimientos se levantan columnas. Esas son las columnas y sobre esas columnas descansa estructura. Y todos los que estamos aquí sabemos que si esa columna es de hierro pesa, y que estas estructuras de hierro también pesan, y que si está así, está en pie todavía, es porque lo que usted no ve es un fundamento sólido. Usted no lo ve, pero es un fundamento sólido. Entonces, la casa tiene un fundamento sólido y ese fundamento nadie lo puede cambiar. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, nadie puede quitar o cambiar el fundamento que está puesto, y ese es Jesucristo. O sea, así enfáticamente Pablo enseña y dice: Jesús es el fundamento. No dice el apóstol Raúl, no dice el pastor Manasés, no menciona el nombre de ningún hombre. Dice la palabra de Dios que Jesús es el fundamento de la casa, es la roca de la casa, es sobre lo que se edifica. Luego después la palabra de Dios dice que nosotros venimos y ponemos las estructuras. Eso usted lo lee a continuación. Y dice: cada uno edifica, y menciona a los edificadores y también menciona el material que usan los edificadores. La palabra del Señor dice que algunos usan heno, paja, hojarasca. Otro, dice la Biblia, usan oro, plata y piedras preciosas. Y lo interesante, a mí lo que me llama la atención de esta edificación es que Pablo dice que todo lo que se edifica es probado por fuego. Todo lo que se edifica es probado por fuego. Entonces, yo lo primero que quiero garantizar es que todo lo que nosotros edifiquemos va a ser probado por fuego. Eso no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. No es una amenaza, sino más bien es una instrucción, porque si usted sabe que algo va a ser probado por fuego, entonces mejor no edifique ni con paja, ni con heno, ni con hojarasca, que va a arder demasiado rápido. Es porque usted quiere que lo que usted edifica le dure. Ahora está la edificación, y luego que se termina la edificación, la palabra del Señor menciona, bueno, antes de terminar la edificación, déjenme mencionar que la Biblia dice que las estructuras las ponen a los apóstoles y los profetas. Son las cosas que Dios estableció, y siempre digo así, las cosas que Dios estableció, porque alguno pudiera sentir o pudiera pensar que no debió de ser de esa manera, pero Dios quiso que fuera así. ¿Y quién le dice a Dios, que es el fundamento y que es la cabeza de la iglesia, que no puede ser así? Entonces es un diseño que Dios estableció. Ahora, mirando dentro de la casa, estoy hablando de fundamentos, estoy hablando de quienes ponen las estructuras, estoy hablando de los ministerios. Entonces quiero que usted vea las cosas que Dios determinó debían de haber dentro de una casa para edificar iglesia. Y entonces solo quiero mostrar los principios. Antes de presentarle el primer versículo, disculpe que me tome unos minutos más en la presentación. Hay 5 cosas que mueven el reino de Dios. 5 cosas. Para los que están tomando nota, son 5 cosas las que mueven el reino de Dios. Número 1, los principios. A los principios, le va a ser fácil recordarlo, porque yo le llamo a esto las 5P del reino, de la edificación del reino de Dios. Número 1, los principios. Los principios son las cosas que Dios estableció para que nosotros hiciéramos, y si nosotros hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer, entonces vamos a ser bendecidos y prosperados. Los principios. A los principios Dios añade, número 1, a los principios Dios añade el número 2, que son las promesas.
todo principio tiene atado una promesa. La gente quiere ver promesas cumplidas en su vida, sin embargo no se dan cuenta que tienen que aprender a respetar, amar y obedecer principios. Por ejemplo, yo he oído a predicadores diciendo, usando este versículo del Señor Jesús, y el Señor dice que, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo he estado como usted, sentado en el púlpito, en el salón. A mí me toca juzgar lo que Él está diciendo, no criticar, juzgar lo que Él está diciendo. Y entonces yo mismo he dicho para mis adentros, eso no lo dijo el Señor. Porque si algo somos nosotros, es que somos buenos para sacar versículos de contexto. Yo quiero decirle lo que el Señor dijo. El Señor dijo, y me seréis testigo. En eso, y me seréis testigo, una de las cosas que el Señor dijo es, tienen que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Luego dijo que a esas criaturas habría que bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dijo, y después de bautizarla habría que enseñarle todas estas cosas que Él les había enseñado a los apóstoles. Y después, entonces el Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no sé si usted entiende lo que yo le acabo de decir. Él no dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo que nos dice es primero que obedezcamos el mandamiento de la gran comisión, que empecemos por predicar la palabra. Luego que nos extendamos y que nuestro testimonio no solo se quede en Jerusalén, y toda iglesia, quiero que me oigan hermano, toda iglesia tiene su Jerusalén. Esta iglesia tiene su Jerusalén. ¿Cuál es la Jerusalén de esta iglesia? Victorville. Entonces, tiene su Jerusalén, tiene su Judea, tiene su Samaria y tiene su confín de la tierra. Mucha gente no entiende, por no entender el idioma original en el que fue escrito la Biblia, se priva de muchas bendiciones. Porque hay gente que dice, si no hemos ganado a Victorville, ¿cómo no nos vamos a ir a la próxima ciudad? Pero lo que dice el Señor Jesús usando las escrituras es, me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, lo que el Señor propuso no fue que ganaran primero a Jerusalén, sino que al mismo tiempo que había testimonio del evangelio en Jerusalén, lo debía de haber en Judea, lo debía de haber en Samaria, y que la iglesia debía de extenderse en su visión misionera de alcance. Ahora, yo sé que esto, con lo animado y lo alentado que usted está, lo va a ver fácil, bendito el nombre del Señor. Solo que le comparto que a eso Dios ató una bendición. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿para quién es eso? Para el que obedece el mandato de la gran comisión. Entonces ese es un versículo del cual usted y yo no nos podríamos apoderar si no hacemos labor evangelística. O sea, tendríamos que evangelizar como iglesia, tendríamos que estar dispuestos a evangelizar para recibir una promesa. Entonces, ya le expliqué, en el reino hay 5 cosas, yo le llamo lo que hace avanzar al reino, las 5 P, y empecé por principios. A los principios Dios le ata, en segundo lugar, las promesas. A las promesas Dios le añade profecía. O sea, por ejemplo, Dios te da una promesa y tú empiezas a ver que se tarda en recibir, y un buen día, pasado no sé cuántos años, alguien se para y se dispara una profecía, y cuando se dispara la profecía, lo que Dios hace es recordarte que te dio una promesa. Y créeme, hermano, que hay algo que Dios asegura, que Él no tarda, sin duda vengo, pronto regreso, bendito el nombre del Señor. Y Dios tiene una manera
una manera de activar tu vida. Yo recuerdo que yo cuando hablaba y hablo a veces todavía acerca de el rapto, la venida de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos en Cuba tenía unas doncellas que me decían: por favor, apóstol, no hable de estas cosas. Fíjese que yo lo que quiero es casarme, bendito el nombre del Señor. Y yo siempre le hago a manera de chiste, pero le hablo en serio. Le digo: ¿cómo quieres casarte? ¿Con Z o con S? Bendito Dios. Porque con Z te casas como si fueras un animal. Con S te casas como la novia, bendito el nombre del Señor, con una dignidad y con un varón de Dios. Así es la iglesia. O sea, la iglesia tiene una dignidad. Y la iglesia que se va en el rato es una iglesia que no se deja ni manosear, ni toquetear, ni acariciar. No, es una iglesia pura, limpia, sin mancha, y está esperando, bendito el nombre del Señor, que venga su amado. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. El Espíritu Santo de Dios no seduce, sino que convence. O sea, el Espíritu Santo de Dios es Dios y es el otro consolador. Él no tiene interés en manosear tu mente o manosear tu alma. Él lo que está interesado, bendito el nombre del Señor, que tú recibas el testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Y entonces por eso aparece la actividad espiritual, la actividad profética, bendito el nombre del Señor. Y esta mañana estuve hablando un poquito de los niveles de profecía: terrenal, espiritual y celestial. Espero que no se le haya olvidado todavía. Pero a donde quiero ir es a los principios. Dios añade promesa, a las promesas Dios añade profecía, a la profecía Dios le añade poder, y al poder Dios añade provisión. Si yo le preguntara a usted qué cosa es lo que busca la iglesia, lo primero que busca la iglesia es provisión, y luego quiere poder para exhibir sus dones. Pero en realidad ese no es el orden correcto en el que se mueve el reino de Dios. O sea, el Señor dice: yo pongo principios. Entonces lo primero que quiero que hagas es que aprendas a amar, obedecer y respetar los principios. Luego, después, a los principios ato promesas. O sea, si tú amas, respetas y obedeces este principio, yo te voy a bendecir y te bendigo con esta promesa. A las promesas Dios le añade el potencializador que se llama profecía, y luego después viene el poder. ¿Qué cosa es el poder? Lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros: querer cómo hacer por su buena voluntad. Generalmente cuando se trate de querer, tu carne nunca va a querer agradar a Dios. Siempre la carne va a estar peleando con el Espíritu, y va a ser una contienda salvaje, porque el deseo de la carne es contra el deseo de Dios. Sin embargo, eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros: coloca poder, influencia divina en el corazón de un hombre, que determina su estilo de vida. Usted empieza a sentir la necesidad de buscar el rostro de Dios. Yo le estaba testificando a un hermano hoy en la mañana que el domingo, de sábado para domingo, hermano, estaba contándolo. Después que me fui a contar las veces de sábado para domingo. El Señor me habló en 7 ocasiones diferentes. Me despertaba, hermano, con la voz del Señor. Y esto se lo digo con temor de Dios y con temblor de Dios en mi corazón. Me despertaba con la voz de Dios, pero no me dijo 7 cosas diferentes. Las 7 veces me dijo lo mismo: con amor eterno te he amado. Me desperté, hermano, y mi corazón brincaba, porque yo sentía que Dios estaba ahí. Me quedaba un rato orando, meditando, llorando, dándole gracias a Dios. Me volvía a quedar rendido
quizás un ratito más despierto para ver si Dios me quería decir algo más. Me volví a quedar dormido y de nuevo volvía a oír la voz de Dios que me decía, hermano, apenas comenzaba, yo abría mis ojos, con amor eterno te he amado. 7 veces escuché la voz de Dios. Yo sé lo que Dios está tratando conmigo, porque déjeme explicarle algo. Yo no le voy a poder presentar a Dios mi apostolado, ni mi pastorado, ni mis viajes misioneros. Yo lo único que voy a hacer y que puedo hacer es presentarme delante de Dios como un hijo, bendito el nombre del Señor, porque eso es lo que soy, un hijo de Dios. ¿Qué le voy a presentar a Dios? Mis hazañas, si lo que tengo lo recibí de Dios. Discúlpeme, si usted cree que usted puede impresionar a Dios, yo creo que nadie puede, es más, nadie puede sorprender a Dios, porque Dios es omnisciente. Antes de que tú la pienses, ya Él la pensó, y antes de que tú creas que estás inventando, ya Dios inventó, bendito el nombre del Señor. Entonces, solo quiero dejar en tu corazón que hay un mover en el reino impresionante a través de esas 5 cosas: principios, promesas, profecías, poder y provisión. Acuérdense que usted y yo siempre vamos a ir a buscar la última. La última es la que más nos preocupa. La última es la que a veces nos quita el sueño. La última es la que a veces nos tiene nerviosos. Dios mío, ¿y qué vamos a comer? Y Dios mío, ¿cómo vamos a pagar? Pero yo quiero decirle que el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bendito, denle ese aplauso al Señor. Vienen por añadiduras. No sé si usted se da cuenta que lo que a usted y a mí nos preocupa, Dios le llama añadidura. Y entonces Dios dice: mira, amiguito, ¿qué te pasa? Te estás yendo por las ramas cuando en realidad pudieras estar chupando del tronco la savia, bendito el nombre del Señor, porque fuimos injertados en la vida verdadera, o sea, Cristo. Entonces, aquí es donde yo quiero que nosotros miremos unos minutitos. El pastor tampoco me dijo que hablara de esto, pero tengo un minuto la necesidad de mencionar esto. Cuando hablamos de diezmos y de ofrendas, pastor, perdóname, yo necesito hablar un minutito de esto. ¿Me das permiso? Amén. Cuando hablamos de diezmo y de ofrenda, no hablamos de dinero. De lo que hablamos es de vida. Y la gente no entiende eso. Cuando digo la gente no entiende, el pueblo muchas veces vamos a recoger la ofrenda, vamos a recoger los diezmos. Ese es el momento en que la gente empieza a voltearse. Claro que aquí no, que son tan santos que ya todos deberíamos de estar con el Señor, ¿verdad? Pero ese es el momento que la gente le da deseo de ir al baño. Ese es el momento que le da deseo de salir corriendo. Ese es el momento que le da deseo de... Y yo quiero explicar esto. Yo sé que es un espíritu, el mover del espíritu del anticristo dentro de la iglesia. Quiero que me oiga con oídos circuncidados. Cuando el anticristo gobierne sobre la tierra, una de las cosas que el anticristo hará es detener, va a hacer cesar los sacrificios y las ofrendas. Él va a decir: si acabó todo sacrificio y toda ofrenda para Dios, no quiero que nadie más ofrende, y no quiero que nadie más sacrifique a Dios, ni tiempo, ni servicio, ni adoración, nada, lo paralizo todo. Entonces, cuando yo veo esa administración donde a la gente le cuesta mucho trabajo darle al Señor lo que a Dios le pertenece, y yo no sé si usted entiende lo que voy a decirle, pero cuando el Señor, cuando usted le da su cheque, el Señor está incluyendo ahí su 10% y te está diciendo: toma, tú eres el administrador de mi dinero. La mitad de la gente no entiende esto. Dios le da, dice la Biblia, en una mano pone pan para el que come y en la otra mano pone semilla para el que siembra. No es que en uno pone pan y en el otro pone semilla, sino que hay 2 manos nada más.
Y tú tienes, gracias a Dios, 2 manos. Si tuvieras 4 fueras un monstruo, ¿verdad? Entonces Dios por algo eres un ser humano con 2 manos. En una te pone el pan para comer y en la otra te pone semilla, dice la Biblia, para sembrar. Ahora, aquí es donde yo quiero ir. Estoy hablando de los principios del reino. Algunos están ministrando y están enseñando que los diezmos no es para este tiempo. Y eso no es cierto. Primero, dicen que los diezmos es la ley y que forma parte del culto judío. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Abraham tomó Santa Cena, porque Melquisedec, dice la Biblia, es el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y el único sumo sacerdote del Dios Altísimo es Jesucristo. Así que el que estaba ahí era Cristo en una teofanía. Se presenta delante de él. ¿Y quién eres tú? Yo soy Melquisedec, rey de Salem, sumo sacerdote del Dios Altísimo. El único sumo sacerdote de Dios es Jesucristo. Viene y dice la Biblia que el sumo sacerdote le dio pan y le dio vino. ¿Qué le dio, hermano? Le dio Santa Cena. Abraham la comió y la bebió. Y dice la Biblia que cuando la comió y la bebió, él sintió la necesidad de darle a Dios todos los diezmos. Es decir, que todo lo que habíamos acumulado, todo lo que había, ahí en ese momento se volvió una revelación para él que debía de dar. Venimos al tiempo de Jesús. Dice la Biblia que aquellos hombres diezmaban la menta, el enhedo y el comino. Y dice la palabra del Señor que Jesús dijo, era necesario que ustedes hicieran esto sin dejar de hacer lo otro. Lo que el Señor le estaba reclamando es que ellos daban el diezmo de la menta, del enhedo y del comino, 3 granos bien pequeños, pero se olvidaron de la justicia, se olvidaron del amor y se olvidaron de la misericordia. Y le dice, era necesario que ustedes hicieran esto: justicia, misericordia, amor, sin dejar de hacer lo otro. Jesucristo nunca desaprobó los diezmos, pero yo no sé de dónde sacan que el Señor desautorizó los diezmos. Pero ahora yo quiero ir con usted. El poder de entregarle a Dios lo que de Dios es. Voy a abrir las ventanas de los cielos. Dios no imprime dólares. Los dólares no se imprimen en el cielo. El dinero no puede abrir los cielos. Sin embargo, los diezmos y la ofrenda sí. ¿Usted me está oyendo? Y no sé si usted me está entendiendo. Mientras que usted piense que usted está dando su dinero, entonces yo quiero decirle que usted tiene cielos cerrados para usted. Pero cuando usted le cree a Dios y usted recibe el testimonio, que es una revelación, hermano, nosotros no damos la ofrenda. Es más, cuando alguien se para al frente a ministrar la ofrenda, lo que debería de decir es: vamos a recoger las ofrendas, porque la ofrenda es Cristo. Entonces, Cristo no es un diezmo, Cristo es una ofrenda desde la cabeza hasta la planta de los pies, es una totalidad. Bendito el nombre del Señor. Y viene y se presenta delante del Padre en sustitución por nosotros. Ahora, diezmos y ofrenda abren, dice la Biblia, las ventanas de los cielos. Lo segundo que hace es que se mete dentro de tu casa y saca el destructor. O sea, hay gente que el destructor los está acabando. Y le están preguntando al Señor: Dios mío, pero ¿por qué esto? Dios mío, pero ¿por qué lo otro? Fíjense que a mí hay hermanos que se me han acercado y me han dicho: hermano, pero es que a mí el salario no me alcanza, búscate otro trabajo. 2, o búscate uno con mejor paga. El peor negocio que puedas hacer es robarle a Dios. Ese es el peor negocio. Entre paréntesis, yo no vengo aquí por dinero.
Pues si alguno piensa que el hermano está hablando, porque no. Yo lo que estoy hablando, lo estoy hablando porque quiero que tú seas bendecido y quiero que seas prosperado. Cuando hablamos de diezmo y de ofrenda, no hablamos de tus dólares, hablamos de lo que le pertenece a Dios. Entonces Dios dice, paga tus diezmos, entrega tus ofrendas. Y es en el único lugar de la Biblia donde Dios dice, pruébame. Es el único lugar en la Biblia, es en el único lugar donde Dios dice, pruébame. Te voy a abrir las ventanas de los cielos. Ese destructor que has tenido metido dentro de la casa, que no te deja dormir, que te atormenta, esa enfermedad que no te suelta, esa esclavitud, ese vicio que no puedes dejar, pruébame, dame lo que me pertenece. Y yo voy a pelear por ti. Me vuelvo el enemigo de tus enemigos y el adversario de tus adversarios. Pruébame. Bendito el nombre del Señor. Y entonces después Dios dice, bendigo a tu mujer, bendigo a tus hijos, bendigo tu siembra, bendigo tu negocio. Eso es lo último que Dios va a bendecir. Lo primero que Dios hace es abrir la ventana de los cielos. Y lo próximo que Dios hace es meterse en el plano del mundo espiritual. Y tú ves que hay algunos que le encanta, en el nombre de Jesús. Bueno, no critico la liberación, pero yo creo que para ejercer la liberación hay que estar cubierto de obediencia. Eso es lo que yo creo. Porque el diablo después, hermano, viene a reclamarnos a nosotros, me estabas echando guapería, y esto que estás haciendo, que tú sabes que a Dios no le agrada, y esto, y hermano, es cosa seria. Ahora, yo quiero dejar esto en su corazón, lo quiero bendecir. El principio para ser bendecido y prosperado es obedecer diezmo y ofrenda. Gracias a Dios, 2 amén nada más. Pero ¿se sabe por qué es esto? Porque cada vez que hablamos de diezmo y de ofrenda, la gente piensa, ahora están hablando de dinero. Ay, Dios mío, empezaron a hablar de dinero. Ay, Dios mío, ahora que toca quedar. No sé si usted se fija que usted sin ninguna pena tranquilamente se va a un McDonald's, a un In-N-Out, y usted se gasta lo que sea cuando tiene hambre. Cuando uno tiene hambre por obedecer a Dios y agradar a Dios, empieza a buscar las áreas en las que todavía no hemos terminado de completar nuestra obediencia. Entonces le suplico por favor que preste atención aquí. Me he demorado unos minutos. ¿Cuántos minutos llevo ministrando, por favor? No puede ser, hermano. ¿Cómo es posible que se fueron 30 minutos? ¿30 minutos? Santo Dios. Bueno, eso se lo voy a dar así corriendo. Son 7 cosas en el diseño de Dios. Bueno, primero, la casa, ok. Esto lo vimos esta mañana, no lo quiero tocar. Hermano, disculpe, es que volví a poner el tema de esta mañana, no es ese, por favor. Es este el que quiero ministrar. Anatomía de la autoridad delegada. Disculpe. Entonces quiero que veamos las autoridades delegadas dentro de la casa. Anatomía de las autoridades delegadas. Hablar un minuto de que cuando alguien tiene una autoridad delegada, le dieron capacidad, le están dando un privilegio. La autoridad dentro de la iglesia, dentro de la casa, dentro de la familia, es un símbolo de control. Luego después significa también una influencia delegada. En la edificación, estamos aquí, hermano, en la edificación de la casa, la palabra anatomía es la estructura de un cuerpo que define los huesos en el lugar donde están, las capacidades y las funciones que ellas ejercen. Y me gustaría que usted mirara, bendito el nombre del Señor, este versículo, porque yo quiero, bendito Dios, que leamos unos minutos para entrar en una definición de anatomía.
Primera de Timoteo 3:15. Pablo dice: pero en caso de que yo me tarde, te escribo para que sepas. Y quiero que usted mire este versículo. Te escribo para que sepas, para que comprendas o para que entiendas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora, a mí me gustaría definir esto con usted. 2 o 3 cosas. En mi país hay un dicho que dice que cuando el gato se ausenta, los ratones se revuelcan. Cuando el padre no está en la casa, ¿cómo se comportan los hijos? Cuando el pastor no está en la iglesia, ¿cómo se comportan los hijos? Cuando el pastor se va de viaje, vienen todos a la iglesia, o 3/4 partes se queda en la casa porque sabe que el pastor está de viaje. Yo quiero que usted sepa qué es lo que dice Pablo que es la iglesia. La iglesia no dice que yo, el apóstol, o Manasés, el pastor, o acá el pastor, somos las columnas y sostén de la verdad. La columna, nosotros venimos y ponemos las estructuras, las doctrinas. Por eso quiere decir que nosotros ponemos las doctrinas, las ponemos en usted. Y usted es el que se vuelve columna. Y yo no sé cuánto quieren ser columna, pero hay promesas para los fieles. Dios le dice a una iglesia en Apocalipsis: te hago columna en el templo de mi Dios, y de ahí nunca más vas a salir. Bendito el nombre del Señor. Entonces, yo quiero que miremos aquí, en caso de que me tarde. Este pudiera ser, hermano, pudiera ser una alusión al rapto de la iglesia, en caso de que me tarde. Yo sé que está hablando de Pablo. Pablo está diciendo: en caso de que yo me tarde en llegar a ti. Pero tomemos la figura. En caso de, se necesita una iglesia que crece, que se fortalece, y una iglesia que tiene que saber, tiene que comprender o entender cómo debe de conducirse, cómo te conviene conducirte dentro de la casa de Dios. Y me gusta el término familia, y le explico por qué. Porque esta casa se llama familia de Dios, y es bíblico, bendito el nombre del Señor. Entonces, ay, hermano, pero si es que estamos en familia, y la gente piensa que porque está en familia puede portarse como le da la gana. Pero es al revés. Porque estamos en familia, tiene que haber un orden. Porque estamos en familia, la casa tiene que tener un padre. Porque estamos en familia, la casa tiene que tener una madre. Porque estamos en familia, la casa tiene que tener hijos. Porque estamos en familia, tiene que haber orden. Porque estamos en familia, tiene que haber gente que sepan cuál es la tarea que tienen que hacer. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo: quiero que sepas cómo te tienes que conducir en la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios no es este inmueble, sino que es usted, la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo. Y entonces dice la Biblia, ¿qué cosa es usted? Columna y sostén. ¿De qué, por favor? De la verdad. Entonces puedo hacerle una pregunta: ¿cuánta verdad puedo echar encima de ti y tú aguantar y sostener? Sí, pero el problema es que cuando no es lo mismo cuando yo pongo verdades en niños que verdades en adolescentes, que en verdades en gente maduras. Un hombre puede soportar un saco de cemento que pesa 100 libras, pero usted no le puede dar a un niño de 6 años un saco de 100 libras de cemento, porque él ni siquiera podría moverla, se quebraría. Lo que me llama la atención es que a la iglesia la llaman la columna y el sostén de la verdad.
Sin embargo, nosotros los pastores vivimos la vida cayéndole atrás a la gente para que la gente obedezca a una verdad. A una. Mira, mijito, no te metas en este rollo. Mira, mijito, ten cuidado con él. Y lo único que estamos, ¿cómo explicarle, hermano? Lo único que le estamos enseñando es vida práctica. Ni siquiera le estamos enseñando doctrina. Hermano, que usted nos está queriendo decir, pues tome todas las cartas apostólicas y los últimos 2 capítulos son vida práctica. Las anteriores capítulos son doctrina. El apóstol Pablo, imagínense usted, el libro de Efesios es una cristología extraordinaria. El libro de Tesalonicenses, primera carta, es una carta doctrinal acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre los últimos versículos, el último capítulo es vida práctica. Ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, perdónense los unos a los otros. Entonces usted entiende, no sé si me entiende, pero espero que entienda que una cosa es la vida práctica de un cristiano y lo otro es doctrinalmente ser capaz de sostener como columna la verdad. Déjeme decirle, hermano, que la verdad a veces pesa tanto que la gente no la ignora. O sea, no, ahí no me voy a meter, no quiero meterme en ese problema, no quiero meterme en ese conflicto, porque sabe que decir la verdad le costaría caro. Espero me estés prestando atención. A los cristianos del principio, decir la verdad le costó la vida. Pero ellos estuvieron, es más, mire qué interesante. Cuando yo estudié en la universidad, bueno, no le voy a echar los títulos encima. Cuando yo estudié y estudié historia de la iglesia, me resultó interesante que en historia de la iglesia se dio un fenómeno. Los cristianos del principio de la iglesia, entre ellos tuvieron problemas. ¿Y cuál fue el problema? Que algunos de ellos empezaron a sostener que el verdadero discípulo de Cristo tenía que morir por él. Y entonces ellos iban y se presentaban delante de las autoridades romanas y le decían a las autoridades romanas: yo soy cristiano. Y de una vez los atrapaban y los metían al Coliseo o los volvían a antorcha. Así fue como se alumbró Nerón, un homosexual, con cristianos, ¿verdad? Su palacio. Pero estaban los otros cristianos que decían: no tenemos por qué escondernos, pero tampoco tenemos por qué ir y presentarnos. Aprovechemos mientras que no nos descubran para predicar el evangelio. Entonces, esto otro decía: no, porque ustedes son unos traidores de la fe. Para irse con el Señor y dar testimonio tenemos que ser mártires de Cristo. O sea que entre ellos dos, imagínense, diciendo: no, hay que entregarse y me tienen que matar. Y diciendo: hermano, por favor, no hagas eso, el Señor nos dio una tarea, tenemos que ir a predicar el evangelio. Pero entre estos dos, fajados, porque uno dice: no, me tienen que matar, y el otro decía: no me tienen que matar mientras que no me atrapen, voy a seguir predicando el evangelio. Qué discusión más tonta. Entonces, ya no me voy a demorar porque lo próximo se los voy a dar corriendo, y quiera Dios que lo puedan digerir, y si no, el pastor que Dios lo ayude, ¿verdad? Pero quiero que usted vea. Dice la Biblia que la iglesia es, la pregunta que quiero hacer es: cuando tú sales de este lugar, ¿cómo te conocen a ti? En tu trabajo, ¿cómo te conocen? Hermano, yo digo, ¿cómo es posible que los gays salen con pancarta para la calle y a nosotros nos cuesta trabajo decir soy cristiano? Y a veces hasta nos avergonzamos. Nos avergonzamos de decir un Dios te bendiga, un God bless you. Yo me he encontrado gente en días pasados en el aeropuerto, después que en el counting una persona me atendió, le dije: God bless you.
Y esa mujer en inglés se echó a llorar y me dijo: me has hecho el día dichoso, porque no sabe cómo he estado esperando escuchar que alguien me bendiga. O sea, ¿somos columna o somos fleje? ¿Sabe lo que es un fleje? Un pedacito de metal que se dobla fácilmente. ¿Dónde están nuestros intereses? ¿Cuál es nuestra visión con respecto al futuro? Pero yo quiero dejarle saber a la iglesia que desde hace 2000 años el Señor le dijo a la iglesia: ustedes son columna y sostén de la verdad. ¿Cómo es posible, hermano, que siendo nosotros columnas y sostenes de la verdad, ahora hayan iglesias y ministros que están enseñando que ya no hay rapto? ¿Cómo es posible que ahora mismo hay iglesias que izaron una bandera gay y la pusieron a ondear? Y aquí pueden venir todos los gays porque Dios lo ama así como es usted, sin cambio. Eso no es posible. Entonces la iglesia perdió el rumbo de lo que ella es. Y yo quiero pedirle, por favor, hermano, esto se lo estoy diciendo con un nudo en la garganta, se lo estoy diciendo con amor y se lo estoy diciendo con pasión por mi Señor. Tenemos que recuperar el principio de lo que nosotros somos. La iglesia no es un juego. La iglesia no es un lugar para socializar. La iglesia no es un lugar para tener amigos. La iglesia, en primer lugar, dice la Biblia, es la casa de un Dios vivo. Usted me está oyendo, hermano, es la casa de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Pero después dice la palabra de Dios, la casa es columna y sostén de la verdad. ¿Sabes qué cosa es lo que dice la Biblia en ese versículo? Necesitas crecer y madurar de tal manera que te vuelvas alguien capaz de sostener el peso de la verdad. Y entre paréntesis voy a decir algo. La verdad no es una doctrina. La verdad primero es Jesucristo. Y la doctrina que es Jesucristo, o la persona que es Jesucristo, que es Dios, tiene sus doctrinas, tiene sus verdades. Santo Dios, ayúdanos, Señor. Entonces, una casa necesita esto. Una casa necesita sacerdotes. Yo quiero que tomemos principios, ¿ok? El sacerdote, el sumo sacerdote es Jesucristo, pero Dios hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, déjenme explicar solo déjenme explicar el principio. Aquí dice, tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa. Y yo sé que está hablando de Jesús, pero la casa tiene sacerdotes. Y cuando una casa tiene sacerdote, la Biblia dice que podemos acercarnos con un corazón sincero. Así que yo quiero decirle que esta casa tiene un sacerdote. Aleluya, gloria a Dios. Y que tú puedes abrir tu corazón. Primero, el sumo sacerdote de esta casa se llama Jesucristo. Pero Dios quiso que hubiera un sacerdote en la casa. Entonces, cuando hay sacerdocio dentro de una casa, ¿por qué los hijos muchas veces desconfían de los padres y no se acercan a los padres y no hablan con los padres y no se ministran con los padres? ¿Por qué los hijos buscan a jóvenes de su edad e incluso buscan hasta impíos para compartir sus necesidades en vez de hacerla con sus padres? ¿Cuál es la razón de eso? La casa no tiene un sacerdote. Porque si la casa tiene sacerdote, los hijos se pueden acercar, dice la Biblia, con un corazón sincero. La palabra es, puedo acercar mis pensamientos, puedo acercar mis sentimientos. ¿Cuál es el problema de muchos adolescentes? Es que si hablo lo que estoy pensando, me van a acusar, me van a condenar, me van a hacer sentir mal. Pero por eso la casa necesita sacerdote. Gente que se vuelvan mediadores
gente que sean capaces de interceder delante de Dios por los que están necesitados, por los que necesitan recuperación espiritual y moral. Bendito el nombre del Señor. Nadie que está en una condición mala está necesitando que lo estén señalando y que lo estén apuntando. Todo el que está mal, lo que está es necesitando una palabra de amor, una palabra de cuidado, una palabra de respaldo, una palabra, bendito el nombre del Señor, que lo haga sentir: Dios me ama, Dios me tiene presente, bendito el nombre del Señor. Dios me trajo una casa de amor, Dios me trajo una casa de relación y de intimidad. Entonces, donde hay un sacerdote, la palabra del Señor dice que la gente se puede acercar. Y se pueden acercar con plena certidumbre de fe. Dice la palabra del Señor. Y entonces es ahí cuando Dios empieza a purificar corazones, rociándolos con sangre. Bendito el nombre del Señor. Y no solo purificando el corazón con sangre y limpiando la mente de mala conciencia, sino también, dice la Biblia, lavando el cuerpo con agua pura, lavando todo el ser integral con la palabra de Dios. Entonces, donde hay sacerdote, hay palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. La casa necesita sacerdotes, lo puse en plural, que cada cual ejerza la parte de su sacerdocio. Quiero que me oiga. La tribu de Leví tenía varias funciones y en específico había una casa que era la sacerdotal, que estaba ocupada de los sacrificios y de las ofrendas, pero unos movían el tabernáculo, otros cargaban el arca, otros movían las cortinas, otros movían las cubiertas. Yo quiero decirte que la casa necesita sacerdotes. Y quiero regresar aquí, quiero regresar a ti, aquí. Dios te escogió como columna y sostén de la verdad. Pero antes de ser columna y sostén de la verdad, te tienes que volver la casa de un Dios vivo. Tú tienes que volverte la casa de un Dios vivo. Quiero decirle a esta iglesia que de 6 para 7 vas a tener que dejar de jugar al cristiano. Porque esto es en serio. La venida del Señor está bien cerca. Esto es en serio. Entonces les estoy presentando el diseño de Dios en este plan, en esta edificación. Dios tiene anatomía de una autoridad delegada. ¿Por qué se necesita sacerdote dentro de una casa? Yo le voy a explicar. Usted me va a decir: hermano, pero ¿qué tanta insistencia en este punto? Discúlpeme, como si no puedo seguir. Y ahí le paso el tema al pastor. Cuando se acercaron los leprosos, la lepra es tipo de qué, por favor, hermano? ¿Tipo de qué? Se lo sabe, ¿verdad? La lepra es tipo del pecado. Cuando los leprosos se acercaron a Jesucristo, Jesucristo los declaró sanos, oró por ellos, los liberó, bendito el nombre del Señor, los bendijo, impartió la unción de sanidad y le dijo: quiero que ahora vayan y se presenten delante del sacerdote conforme a la palabra de Dios para que Él los declare limpios. Entonces quiero que me oiga. Dios lo perdona a usted, pero un sacerdote es el que lo declara limpio usted. Es algo que yo hermano, discúlpeme, yo no quisiera estar aquí metido en esto. Esto lo hago con amor, lo hago con pasión, pero Pablo le dijo a una iglesia de Corintios: me temo que me haya echado a ustedes como enemigo por decirles la verdad. Eso fue lo que le dijo Pablo a la iglesia, solo por decirles la verdad. Creo que me los eché de enemigo. Entonces quiero que me oigas, porque hay gente que dice: no, si el pastor es un hombre igual que yo. No, pero Dios creó una autoridad delegada. Entonces, como Dios creó de autoridades delegadas, Dios es el que te perdona. Te vienes acá. Dios es el que te perdona, pero te dice: vete a donde está el sacerdote. Y viene el sacerdote. A ver si tiene marihuana escondida, sal fuera. No, Dios sabe que no, pero ¿me entiende? Es él el que empieza: a ver, déjame ver qué tienes aquí en tus bolsillos.
A ver, déjame ver cómo viniste. A ver, zapato, media. Ya no eres un hippie peludo, bendito Dios. No, yo no tengo nada en contra de los peludos, discúlpeme, hermano. Es un decir. Así se ponían los pentecostales insultados por los que se dejaban crecer un poco el pelo. Bueno, yo quiero que usted me escuche. Es el sacerdote el que viene y chequea. Y a nosotros eso nos molesta. Porque lo que estamos viendo es un hombre igual que nosotros. Pero por si usted no lo sabe, él tiene a alguien que lo chequea, su pastor. Y cuando él está en crisis, a donde él tiene que ir es ¿a quién? A su pastor. Para que el pastor sea quien lo declare ¿cómo? Limpio. Mi hijo, te declaro limpio. Mi hijo, te declaro libre en el nombre de Jesús. Mi hijo, y hermano, es impresionante cuando uno tiene a un padre que no importa cómo uno huele, que viene y lo abraza a uno, lo ora por uno, lo bendice, y cuando ora por uno, lo bendice, uno siente que sinceramente alguien le está abrazando sin hipocresía, que no le está apuntando o señalando cosas malas o cosas feas. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús que esta casa tiene sacerdote. Y quiero pedirle a los hijos de esta casa, los que están hoy aquí, que no les dé miedo acercarse al pastor cuando estén en una situación difícil, la que sea. Ponerse delante de su pastor y decirle: hermano, yo necesito que usted ore por mí. Hay un vicio que yo no puedo romper. Hay gente atrapada en la pornografía y no saben que necesitan que un ministro ore por ellos y los libere. Hay gente que está atrapada en un enojo, hermano, por algo que le hizo su padre o por algo que le hizo su madre en otro tiempo, y necesitan ser liberados y se están perdiendo la bendición de un sacerdote puesto sobre la casa. Que Dios te bendiga. No terminé el tema todavía. ¿Cuánto me queda? No, pero ¿qué tiempo llevo? ¿Una hora? ¿Una hora ya? No, eso es rápido. No, eso es rápido. Ok, rápido. La casa necesita hijos. Ahí me haces así con la mano cuando llegue la hora. Dice la Biblia, Cristo, lea aquí un minuto. Cristo como hijo sobre la casa. Entonces, dentro de una iglesia, ¿a quién se le debe de dar responsabilidad? Manasés, perdóname, pero este es el diseño de Dios. Uno no pone al que llegó con más talento, uno pone al hijo, no importa qué bruto sea, él va a aprender. El hijo que es hijo te va a obedecer. Y cuando tú lo coloques, lo papé, él no se va a enojar. Él lo que se va a echar a llorar y te va a decir: perdóname, padre, voy a tener cuidado, no lo voy a hacer más. Sobre la casa tienen que haber, ¿qué cosas, por favor, hermano? Hijos. ¿A quién se le delega autoridad? A hijos. Fíjense que en una ocasión alguien estaba molesto porque yo, mi hija estudió en la Universidad de La Habana, estudió contabilidad, y se molestaron porque yo puse a mi hija de contadora de la iglesia. Ella lo sabía, ¿verdad? Porque el que está molesto porque puse a mi hija de contadora no es que está molesta porque puse a mi hija, sino porque él quiere controlar el dinero que está dentro de la iglesia. No es porque puse a mi hija, sino porque él quiere saber cuánto entra. Y quiere saber también cuánto yo devengo. Y quiere saber lo que aporta el hermano este y lo que aporta el otro hermano y para pedir prestado también. Porque perdonen, si el hermano no da y aquel da, pues entonces bobo yo que voy a venir a pedirle al que no da. El que no da, olvídate, ese es tacaño, no le da a Dios, no le da a nadie, no me va a dar a mí tampoco. Pero es un tipo de hechicería. Es un tipo de hechicería. Y déjeme decirle,
que ni siquiera un apóstol escapó de esta ministración, porque Judas echó fuera demonios. Hizo milagros, hizo maravillas, pero era el tesorero de la iglesia y metía la mano. Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde. Entonces, yo quiero que miren aquí, sobre la casa se ponen hijos. No se busca otro, bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia que Cristo fue puesto como hijo sobre la casa, cuya casa somos nosotros. Entonces, para cuidar bien la casa se necesita un hijo. Ahora, aquí necesitaría hacer ¿verdad? Cuando el pastor sale, quien se debe de quedar es la pastora. Pero en la casa se quedan con la pastora, se quedan hijos. Cuando un hijo se quiere apoderar de la casa y quiere gobernar la casa, no como hijo, sino como si él fuera un padre, está haciendo lo que hizo Rubén, subirse a la cama de su papá. Y es más grueso el pecado, porque es un primogénito que pudiera ser bendecido. Quiero que me oiga con oídos circuncidados. Los que están puestos en eminencia dentro de esta casa, cuídense muy mucho en su corazón y en su espíritu de querer subir al lugar del estrado que solo le corresponde a su papi. Y estoy hablando en términos espirituales, no estoy hablando en otros términos. Entonces, sobre la casa, ¿qué tiene que haber, por favor, hermano? Hijos. No olvide eso. Sobre la casa tienen que haber siervos. Te viene el Señor y dice, Moisés fue fiel en toda, se lo tengo subrayado para que usted vea, son principios espirituales. ¿Qué tiene que haber, por favor, en la casa? Primero tiene que haber sacerdote, luego tiene que haber hijos, luego tiene que haber, ¿qué cosa? Siervos. Es una anatomía de la autoridad delegada. Así fue como Dios lo diseñó. Ahora vamos a buscar los siervos. ¿Quién es el siervo? El siervo no es el más capacitado. El siervo tiene una capacidad que no necesariamente tiene que ser el más capacitado. Según la capacidad, Dios viene y Dios reparte y Dios da. Yo te bendigo en el nombre de Jesús con capacidad. Usted me está escuchando, hermano. Yo no sé cuántos quieren servir al Señor. ¿Quiere servir al Señor? Quiero ver las manos. Déjenme la mano levantada a los que quieren servir al Señor y quieren ir un poquito más allá de lo que han hecho hasta el día de hoy. Quieren ir un poquito más allá, hermano. Quiero que me escuches ahora un minutito. Dios va a poner ese corazón en usted, porque para eso se necesita tener un corazón. Y una de las características de un siervo es la humildad. No es un lamebota. ¿Me está oyendo? No es un lamebota, no es un jalaleva. No, es alguien que tiene en su carácter humildad. Un hombre que puede soportar en un momento determinado una ofensa y callarse la boca. Bendito el nombre del Señor. Y me llama la atención que Jesús tenía tanta humildad que muchas veces lo ofendieron y ni contestó. Y creo que una de las pocas veces que contestó a las ofensas, porque dice la Biblia que le decían hijo de la fornicación, y de ahí para adelante todo lo que se le ocurría, ¿verdad? Una vez aquel le dijo, te puedo soltar porque no hablas. ¿Y sabe lo que él le dijo? Ninguna potestad te ha sido dada, más la que te ha dado mi Padre. O sea que le está diciendo, yo reconozco que tú eres una autoridad en el reino de las tinieblas, pero eres una autoridad. Mi papá te dio esa autoridad y yo no voy a ir no contra ti, sino contra la autoridad que te dio mi papá. Tú solamente vas a poder hacer lo que mi papá te permita hacer. Y yo digo, ¿verdad, hermano? Yo no sé si usted se da cuenta. ¿Qué madurez para decirle, yo no voy a ir contra lo que mi padre te dio? Usted quiere ver si dentro de la casa hay siervos.
hay siervos que entre siervos se molestan. Claro que eso aquí no sucede, ¿verdad? Eso solo donde yo pastoreo. Porque aquellos son unos inmaduros. Pero le digo, usted quiere ver la madurez de los siervos. Que haya uno sirviendo y otro venga a meter las manos. Ey, saca la mano que yo soy el que estoy de turno. Mi hermano, y ni permite que lo ayude. Porque él es el que está de turno. No, es mi privilegio. Aquí tú no vengas a meter tus... ¿Qué tú haces aquí? No, hoy no te toca, vete y siéntate. Pero eso no sucede aquí, eso es donde sucede, ya le dije. Disculpe, el pastor y yo hablamos solo de cosas graciosas. Nosotros no hablamos de la iglesia en lo absoluto. Dios sabe que nada. Solo quiero que usted vea. Pero yo quiero que usted vea la importancia de la fidelidad de un siervo. Dice la Biblia, Moisés fiel sobre toda la casa de Dios como siervo, para dar testimonio de lo que después se iba a decir más tarde. Entonces es como que usted empieza, hermano, usted empieza a servir y usted o yo empezamos a servir a Dios, y de momento un buen día alguien pregunta: ¿y quién dijo que había que hacerlo así? ¿Cómo te llamas? Y el hermano, el siervo santo, dijo que había que hacerlo así. Ah, bueno, si él lo dijo, sí. ¿Cómo te llamas? El valor de tu nombre dentro del reino consiste en tu servicio. Cuando tú y yo servimos al Señor, el primero que nos está viendo es Dios. Y quiero decirle, amados hermanos, quiero decirle que el primero que los va a recompensar a usted va a ser Dios. Nosotros los cristianos tenemos un problema muy serio. Por ejemplo, vamos a trabajar y tenemos un manager y entonces se nos olvida que Dios dice que todo lo que hagamos deberíamos de hacerlo como para el Señor. Y empezamos a escondernos del manager, a dejar de trabajar, a dejar de hacer trabajos y dejarlos por detrás. Y el manager: oye, por favor, óyeme que tenemos que sacar este trabajo, óyeme. Y él dice, y eso es lo que él dice, esto es lo que él dice: al fin y al cabo esto no es mi negocio, si es el suyo, que haga él el trabajo. Claro que ustedes son tan santos que tampoco piensan así, pero le explico que dentro de la casa hay gente, hermano, que no están dispuestos a servir a Dios sencillamente porque ellos no se van a llevar la gloria. Supuestamente ellos piensan que la gloria se la va a llevar Manasés. Él es el pastor, que lo haga él. Entonces yo quiero que, por favor, quiero unos minutos que mire aquí. Dice la Biblia, Moisés fue puesto como ¿qué? Como siervo. Leo unos minutos: servidor de baja categoría, pero siempre alegre. Yo recuerdo que yo soy hijo de pastores, hermano. ¿Sabes? Cuando yo le dije a mi papá que quería servir, ¿sabe a dónde me mandó a servir? Por 2 años a los baños. Yo tenía que descargarle el orine a la gente porque no había, lo que había era un tanque con agua de 55 galones y estaban los decentes, los limpios, pero estaban los cochinoides, androides de cochinos que orinaban y dejaban aquello ahí así y se volteaban y se iban y, hermano, y era cosa fea, hermano. Y yo me enojaba hasta que un día papi me dijo: mira, mijo, si vas a servir, acuérdate que es sirviendo al Señor, como si estuvieras sirviendo al Señor. Y si vas a hacerlo, tienes que hacerlo con alegría. De nada te vale descargar el baño si tú estás profiriendo ofensas contra esos hermanos. Es verdad que son unos cochinos, pero a ti no te corresponde decirlo. Dios santo. Mire
qué amor el del siervo de Dios, que un día Dios le dijo a Moisés, voy a matar a todo este pueblo y de ti voy a sacar una casta y un linaje único. Ese pueblo sí me va a servir a Dios. Es como que Dios le diga ahora a Manasés, olvídate de esta gente, todos ellos son unos rebeldes sinvergüenza, mentirosos, murmuradores, querellosos, ninguno quiere servir. Mi hijito, mira, te voy a dar un pueblo y ese pueblo se va a servir a Dios. Y el siervo que ama tanto al pueblo de Dios le dice a papá Dios, mira, yo no sé, mátame a mí, pero a ellos no lo toque. Porque la gente no van a decir que tú nos sacaste a nosotros de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Hermano, Moisés como siervo llegó a amar tanto a esa familia. Esa familia lo enojó. Porque el problema aquí es que cuando uno es siervo, uno no tiene ni derecho a enojarse. Es peligroso enojarse. Eso se lo digo a los enojados. A los bravos le digo, cuídense, porque un enojo los puede privar de entrar en la tierra prometida. Es cosa seria. Y déjeme explicarle cómo fue que Dios lo vio, porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca, y él lo que le metió fueron 2 golpetazos. Y ¿sabes qué le dijo Dios? Por cuanto no me quisiste glorificar. Entonces la tarea del siervo, ¿cuál es? Glorificar a Dios, glorificar a su Señor. ¿Tiene hambre, hermano? Lo noto callado, como si estuviera torturado, hermano. ¿No? Ok. Lo otro que se necesita dentro de la casa, centinelas. Le quiero ministrar esto. Yo no soy centinela. Yo me río porque a veces vienen los hermanos a hacerse una foto conmigo y ay, hermano, que estoy tan chaparro, que mire usted que la estatura que usted tiene. Y yo me río, no digo otra cosa, solo me río, ¿verdad? Porque yo no quisiera que ellos se sintieran así. A mí no me hacen sentir mal porque me digan usted está tan alto. Pero entonces quiero hacer la aclaración que un centinela no es centinela porque mide 6 pies y 2 pulgadas. No, un centinela es centinela porque Dios lo puso en una torre. Sí, así que usted puede ser chaparro pero en una torre y volverse un atalaya, un centinela. Y aquí viene, y lo bonito de esto es que la Biblia dice, Dios le dijo a Ezequías, a ti hijo de hombre, a ti hijo de hombre. Mire, hermano, tengo en mi corazón decirle que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y a Ezequías le están dando uno de los nombres de Cristo. Uno de los nombres de Cristo es hijo del hombre. O sea que este tenía una estatura, hermano, pero no una cosa física, era una cosa espiritual extraordinaria. Es un atalaya subido en una torre, es un centinela. Y entonces le dice, a ti hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Entonces, la casa necesita, ¿qué cosa? Hello, ¿qué necesita la casa? Centinelas. Lo digo, sí, lo voy a decir. Sí, claro que sí que lo tengo que decir. Fíjese que en la iglesia que yo pastoreo tengo una bendición. Tengo como 16 o 17 hermanos que son profetas. Por principios bíblicos hemos tenido que regular el tema de la profecía y no permitir que más de 3 o 4 hermanos profeticen. Ya al tercero yo quiero cortar, y si se me escapa uno, ese es el cuarto, pero de ahí nadie más profetiza. Pero aquellos, a veces desde el púlpito y delante de todo el mundo, yo les he dicho, a aquellos les he dicho, hermano, tengo la impresión de que algunos de los profetas a veces cuando profetizan, se están profetizando ellos mismos.
Sí, porque deberían de aplicarse esa palabra. Yo que los conozco, yo que conozco su vida y yo sé cómo está la cosa, bendito el nombre del Señor, y a veces hasta por el testimonio del Espíritu Santo. Mire, le quiero contar algo. Y yo llegué a la iglesia y que yo pastoreo, y eso fue hace 6 años cuando llegué, y la primera vez que me puse frente al altar, yo vi culebras que colgaban así del techo del altar. Entonces me quedo mirando para mi esposa, pero me le quedo mirando, en serio. Y mi esposa me hace así, cuando ella sabe cuando yo la miro, me hizo así con la cabeza. Sí, ok. Y ahí empezamos a orar. 6 ministros del altar estaban en pecado de inmoralidad sexual. De los 6, uno solo se quedó, los otros 5 se fueron. Porque como no son hijos, tampoco quieren aceptar disciplina. Pero hermano, mira, aquello era impresionante. Entonces, imagínense usted en este país, cualquiera te puede meter en un rollo, porque tú vienes y tú le dices, mira, el Señor me mostró que esta es tu situación, así, y va y te acusa de difamación, te pone un abogado y entonces te saca toda la plata que tú no tienes. Entonces yo digo, yo bobo no soy. Eso es lo que voy a hacer. Voy a orarle al Señor y voy a empezar a predicar tu palabra. Pim, pam, pim, pam, pim, y a tocar trompeta y a avisar. Y si no haces esto es lo que te va a pasar. Y si no haces esto otro, esto es lo que va a suceder. Y cuando hagas esto es lo que te viene. Y entonces, y fíjese, hermano, quiero que me oiga. La casa necesita centinelas. Y Dios le dijo a Israel, tengo en contra de los profetas que hurtan mi palabra. Gente que tiene la palabra de Dios y se la callan, la esconden. Y el pueblo está sin orientación. Y donde no hay profecía, dice la Biblia, el pueblo enloquece y perece. Enloquece, se vuelve loco. Y entonces la casa necesita profecía, la necesita, hermano. Entonces por eso yo en el diseño de Dios la casa tiene que tener centinelas. Y usted no se puede imaginar las veces que un hermano se ha parado a profetizar el mensaje que yo voy a dar. Antes del culto, yo digo, puchi, un poco más sigue, voy a tener que terminar el culto aquí mismo, pues ya no sé qué voy a decir, bendito Dios, porque yo tengo mi mensaje y él lo da resumido en 3 minutos. Pero la esencia del mensaje es la palabra que Dios me dio para la iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué necesita? Por favor, hermano, centinela. Y los centinelas tienen varias cosas. Número 1, tienen oído. Un oído, hermano, súper fino. Tienen la palabra de Dios en su boca y después tienen el valor para advertir. La casa necesita a los suyos con sello. Por favor, si es posible, anótalo, hágale una foto. Eso es importante. El Señor conoce a los que son suyos. Pero mire lo que dice la Biblia. El sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Los hijos de Dios dentro de la casa tienen un sello. A mí no me toca decir, quiero que me oigan, no me toca decir tú eres trigo, tú eres cizaña, tú vas a ser arrancado, tú vas a ser... No, nada de eso. Pero, quiero que me oiga. Pero la Biblia dice que el sello del Señor es este. ¿Conoce el Señor a quiénes? Por favor, a los que son suyos. Y los que son suyos, dice la Biblia, se apartan de la iniquidad, la dejan. No permiten que la iniquidad se acerque. Número 6, los vasos de honra. La casa grande tiene no solo vasos de oro y de plata, sino de madera y de barro. Unos tienen usos honrosos y otros tienen usos deshonrosos.
Si yo me preguntara cuántos quieren ser vasos de honra, yo estoy seguro que todos levantan. Pero voy a hacer la pregunta al revés. ¿Alguno quiere ser vaso de deshonra? Nadie. En eso estamos puestos de acuerdo. Lo más impresionante es que la Biblia dice que en la casa grande están los dos tipos de vasos. Ahora, yo quiero quedarme con usted un minuto. ¿Sí conoce la vasijita que le ponen a los niños cuando están chiquitos para enseñarlos a hacer del 1 y del 2? ¿No sabe de qué estoy hablando? ¿Cómo le dicen en su país, por favor? Vasinica. ¿Otro nombre? Basil. En mi país le dicen tibol. Tibol. ¿Sí? No se preocupe que la misma risa me dio a mí cuando oí por primera vez vasinica. ¿Qué cosa es eso? No le dé pena reírse por el tibol porque... Ok, lo mismo me pasó a mí. Ok, déjame hacer una pregunta. Si esa vasinica es de oro, de todas maneras, ¿usted aceptaría tomar agua en ella? Y cuando la gente lee este versículo, se confunden porque piensan que cuando el Señor está hablando de que el vaso de oro, está hablando que es el vaso de honra. No. Lo que está diciendo que en una casa los hay de un tipo y los hay de otro, de honra y de deshonra. La honra del vaso es lo que la llena, lo que lo ocupa. Déjenme ver si me sigue. ¿Sabes cuánto vale el plástico este? No, el plástico, ¿sabe cuánto vale? De la botella, 3 centavos. 3 centavos vale este plástico. ¿Cuánto vale la botella con agua adentro? 15. No, pero yo estoy hablando en el aeropuerto. Hay aeropuertos que venden una botellita de agua en $5. Vamos a... Ok. Bueno, pero yo lo que... Hermano, regresen aquí, por favor, porque ya les dije que la botella le iba a costar $5 y por poco se cae muerto ahí. Yo solo quiero que usted entienda esto. El valor de esta botella lo da el líquido que contiene. El valor. Si la botella está vacía, aquí adentro alguien puede venir y echar gasolina, o puede echar orina, o puede echar vómito, puede echar lo que le dé la gana de echar. Esta botella fue diseñada ¿para qué? ¿Para qué fue diseñada esta botella, hermano? Para agua. ¿Sabes para qué fuiste diseñado? Para estar lleno de la gloria de Dios, la presencia de Dios. ¿Sabes qué te hace un vaso de honra? Que vivas en las manos de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Tan simple, hermano. Pero hemos dejado que nuestra vida se llene de orgullo, de mentira, de debilidades, de frialdades, de indiferencias, de cosas que a Dios no le agradan. Entonces, la casa tiene vasos de honra. La casa necesita, esta iglesia, familia de Dios, necesita vasos de honra. Me voy a salir de ahí, me voy a salir de aquí, bendito el nombre del Señor. Termino con esta. Ese es el último. La casa necesita alfareros. Y con esto voy a terminar, hijo. El Señor le dijo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Déjeme testificarle algo. Había una mujer, hermano, que esa mujer era una ministro, pero esa mujer me llevaba mal a mí, me llevaba mal. Me empezó a llevar mal porque un día vino y me dijo: te vi casado con fulana de tal.
y yo sabía que a mí fulana de tal no me gustaba. Yo no creo en ese tipo de profecía, eso es mentira. Todo eso es mentira. Es que venga alguien a profetizarle a uno. No, a uno Dios le habla. Esa es la mujer. A la mujer Dios le habla, ese es el hombre. Pero cuando hay un tercero o un cuarto metido en el camino, eso es manipulación. Cuando Dios Dios le dijo a un hombre, vete y cásate con esta. Y ese fue a Osea, lo mandó a casarse con una prostituta, con una ramera que tenía hijos. Y él mismo dijo, Señor, pero hazlo, quiero que te cases con ella, quiero que la redimas. Y cuando el pueblo de Israel te pregunte, le vas a decir, así es Jehová contigo, Israel. Hermano, discúlpeme, eso es impresionante. Aquella mujer viene con una profecía, porque aquella mujer era amiguita de esta muchacha, y esta muchacha estaba enamorada de este flaco todo desbaratado y necesitaba de ayuda, necesitaba una profecía. Y viene esta mujer a decirme a mí, el Señor me mostró que te veía casándote con fulana y tal. Y yo así, ¿y qué frijol comiste esa noche? ¿Colorado o negro? Pues, tuvo un mal sueño. ¿Cómo fue que dijiste? No, tú dijiste el otro día, yo no sé qué cosa, pero mal gusto no tengo. Malos ratos tengo. Esa frase me la tengo que llevar. Dijo Manasés, sí, el pastor Manasés, digo, yo tengo malos ratos, pero malos gustos no tengo. Y a mí me pasa lo mismo, bendito el nombre del Señor. No me gustaba la muchacha. Y cuando yo le dije, ¿qué frijoles comiste anoche? Hermano, casi me abofetea. Porque ella quería que yo me casara con aquella. Y no. Y gracias a Dios no me casé con aquella. Gloria a Dios por eso, hermano, no me casé porque si me hubiera casado con aquella, me hubieran casado con una Z. Bueno, no se olvide de eso. Están los casados con Z y los casados con S. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a terminar ahora aquí en este punto. Cada vez que Dios quería hablarme y que yo le pedía al Señor que me hablara, ¿qué usted cree que pasaba? Mis pastores mandaban a buscar a esa señora. Y ella se paraba desde el púlpito. Hermano, yo no sé las cosas que esa mujer decía, pero yo todo lo interpretaba bien para mí. Ella pensaría que me estaba con una espada haciéndome así, destrozándome. Pero yo en mi espíritu lo que sentía era que Dios me estaba edificando. Hermano, Dios me hablaba. Y de ahí es porque uno no debe de rechazar los pasos, sino que uno debe de discernir la palabra. Porque imagínese usted, Balaam era un adivino y terminó profetizando la bendición de Dios sobre Israel. Entonces, eso es lo que yo quiero decirle ahora. La casa necesita alfarero. Y quiero explicarle un minuto lo que vio Jeremías en casa del alfarero. Una bola de barro. Una bola de barro. Y Dios empezó a hacer el vaso. Y el vaso se echó a perder. Y Dios no botó el barro, sino que volvió a tomar ese mismo pedazo de barro y le empezó a dar vuelta en la rueda del Espíritu hasta que le dio forma. Y Dios le dijo, vete y dile a Israel que así es Israel. Muchas veces se me ha echado a perder en mi mano, pero yo no lo desecho. Yo le doy la forma que yo quiero que él tenga. Entonces la casa necesita alfarero. La casa necesita alfarero para no botar lo que Dios no desecha. La casa necesita alfarero ¿para qué? Para que cuando alguien se echa a perder, no digamos, ya me cansé de trabajar con ya me cansé
de darle tiempo a este. Ya me cansé de invertir tiempo, si total se volvió a echar a perder. No, la casa necesita alfarero, porque el alfarero sabe que el barro, como quiera, es barro, y su tarea es trabajar con barro para hacer del barro y del fango un vaso útil en las manos de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Ahí está lo que necesita la casa. Anatomía de una autoridad delegada. Dios da a esas autoridades delegadas, Dios da capacidad, privilegios, símbolos de control, influencia delegada. Estas son, quiero que lo veas, estas son las autoridades delegadas. ¿A ti quién te delegó? Mi papá. Si eres hijo, mi papá fue quien me dijo. Déjeme decirle que yo me fui de viaje a Cuba y me agarró un ciclón allá y no podía salir de Cuba, y yo había dejado por una semana a unos ancianos, y como no me podía comunicar con ellos, sino que con quien me podía comunicar era con mi hija, que tiene 32 años, una mujer casada, le dije: ve y dile a los ancianos que digo yo que tú te vas a hacer ahora cargo de la iglesia. Pero ¿cómo se lo digo? Le vas a decir: dice mi papá que me entregues la iglesia. Y cuando llegó a los ancianos, le digo a los ancianos: hablé con mi papá y mi papá dice que ustedes me entreguen la iglesia. Así que los hermanos le dicen: sí, hermana, ¿cómo no? Si su papá lo dijo, amén, bendito el nombre del Señor. Y mi hija se hizo cargo de la otra semana, por supuesto con ayuda de los ancianos. Pero yo le dije: y esa es una prueba, hermano, no para mi hija sola, sino para los ancianos. Vete y dile a los ancianos que dice tu papá que te entregue la iglesia. Y yo, ella se para delante de yo: hermano, dice mi papá que me entreguen la iglesia. Oh sí, hermana, ¿cómo no? Sin ningún tipo de problema. Entonces me acordé ahora de eso, por eso se lo quise decir. Dios te bendiga mucho. Quiero que te pongas de pie, quiero orar por ti. Dios te ama. Dios te ama. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te ama. Yo sé que aquí hay algunos que han estado luchando, bendito Dios, por sostenerse en pie. De sexto para séptimo año. Esa es una bendición que quiero dejar sobre esta casa. Dios va a levantar sacerdotes. Dios va a levantar hijos. Tú crees que tú tienes siervos, pero todavía tú no tienes siervos. Acuérdate de esto que te estoy diciendo. Dios va a levantar centinelas, gente poderosísima. ¿Y por qué me quitaron la pantalla? Los voy a reprender en el nombre de Jesús. Dios te va a dar gente con sellos. Fíjate que yo creo que todos somos ministerios Ebenezer, y más que ministerios Ebenezer, todos somos la iglesia, columna y sostén de la verdad. Pero cada casa necesita tener un sello, una distinción. Y yo creo que uno de los regalos poderosos que Dios te ha dado a través de ese nombre, Casa Familia de Dios, es que Dios te va a dar familias enteras. Es lo que Dios ha estado haciendo. Y Dios es una visión que yo sé que Dios plantó. Es de Dios, ni siquiera es tuya. Entonces Dios te regala familias enteras. Acuérdate lo que te dije: tú crees que tú has tenido siervos, pero Dios te va a dar siervos. Siervos. Oh, santísimo Dios. La
casa necesita los vasos, bendito Dios. Y la casa necesita los alfareros. Yo quisiera que usted cerrara los ojos, pero siento una necesidad. Si usted mira esas 7 cosas y hay cosas que usted todavía no es, yo quisiera que usted se acercara al altar y le dijera al Señor: yo quiero alcanzar esta estatura. Cierre sus ojitos, y si usted escuchó la palabra y entendió la palabra y sabe que Dios le está hablando, acérquese unos minutos. Quiero orar por usted. Yo no voy a imponer mis manos. ¿Quieres ser un hijo? Acércate. ¿Quieres ser un hijo dentro de la casa? Acércate. ¿Quieres ser un sacerdote dentro de la casa? Puedes ocupar todo el altar completo, a lo largo del altar. Y yo quiero decirle a todos los hombres de Dios, mujeres de Dios en este lugar: yo estoy de pie aquí con ustedes. Me tocó ministrar hoy, pero yo quiero ser un hijo. Y quiero ser un hijo obediente. Le estoy hablando a los que quieren ser siervos. Los siervos tienen una distinción. Ellos, por su servicio, cuando un día hablan, la gente reconoce: si lo dijo Moisés, entonces sí. Los siervos ganan la honra sirviendo al pueblo y a Dios dentro de una casa. Aquellos que quieren llegar a ser centinelas, por favor, acérquense unos minutos a Dios. Aquellos que quieren tener la distinción de un sello, le estoy orando y le estoy pidiendo, por favor, incluso a los hermanos ancianos, diáconos, los servidores, nadie va a entrar a molestar ahora. Si usted siente que necesita acercarse, deja un momento su privilegio y acérquese. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Dios. Soberano de los reyes de la tierra, soberano de los reyes de la tierra, te invito a pasar. Hoy Dios te concede una oportunidad. Hoy Dios te da un espacio dentro de esta Y esa es tu casa, y dentro de esta casa. que Dios te dice que tú puedes llegar a ser un sacerdote. para ti. No te vayas a Dentro de esta casa amar, Dios te dice que puedes llegar a ser un no te vayas a amar, puedes llegar a ser un siervo. amar. Tú sabes cómo Dios ha tratado contigo. Esa es tu casa, Te ha hablado, sin embargo, has sido he obediente. preparado para ti. No te vayas a amar, no te vayas a amar,
tu casa, he preparado para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás, jamás. Esta es tu casa, que he preparado para ti. No te vayas jamás, no te vayas jamás. Sí, Señor. Levante su mano, quiero orar por usted. Señor Jesucristo, los que estamos aquí te amamos. Estamos aquí en esta casa porque te amamos. Estamos aquí en esta casa reunidos porque te amamos, Señor. Queremos pedirte, por favor, que tú, Señor, oh Dios, nos ayudes a entender, Señor, el diseño, oh Padre Santo, que tú has establecido, la anatomía, Señor, de autoridad delegada, las capacidades, los privilegios, Señor, los símbolos de control, influencias delegadas, Señor, que tiene un sacerdote, Dios mío, un sacerdote con autoridad, un hijo tuyo con autoridad, un siervo, Señor, tuyo con autoridad, un centinela, Señor, con autoridad. Señor, oh Dios, los suyos que tienen un sello en la casa, en el nombre de Jesús, los vasos de honra, Señor, y los alfareros, los restauradores, los reparadores. Señor, yo te ruego, Dios mío, que este séptimo año sea un año poderosísimo para edificar hogares, edificar familias. Señor, como apóstol he venido, oh Padre Santo, a plantar, Señor, en el corazón de tu pueblo una enseñanza que sé, oh Padre, que proviene de tu corazón. Te pido, Señor, que tú levantes ministros en esta casa, hijos, Señor, en esta casa, siervos en esta casa, centinelas, Señor. Te pido, Señor, que tú levantes el nivel profético de esta casa. Estoy orando a ti, Señor. Señor, oh Dios, te estoy suplicando en el poderoso nombre de Jesús que tú fortalezca, Señor, el cuerpo ministerial, Señor, de esta casa. Señor, oh Dios, te estoy pidiendo, oh Padre, tú traiga las añadiduras que esta casa necesita. Pero yo te pido que tu iglesia, Señor, se enfoque, Señor, en esta estructura, Señor, de autoridad y de edificación. Permítenos ver, Señor, oh Dios, tu reino establecido en la vida de cada uno de tus hijos. Quiero que con tu mano levantada hagas esta oración conmigo. Quiero que abras tu boca. Quiero que abras tu boca y repitas lo que te voy a pedir que repitas. Quiero que le digas al Señor: Señor, soy sacerdote, no por delegación de hombre, sino por elección tuya. Juan me vio a mí en el cielo, formando parte de un reino de sacerdotes. No te quedes con la boca cerrada. Quiero que abras tu boca y quiero que lo declares con fe. Juan me vio a mí en los cielos, formando parte del reino de sacerdotes. Quiero que le digas al Señor: soy tu hijo, Señor. El Espíritu Santo de Dios me da testimonio. Quiero que le digas al Señor: y no soy un hijo desobediente, soy un hijo obediente. Señor, tú me haces crecer. Abre tu boca. Tú me haces crecer, tú me haces madurar. Señor Jesús, tú me das el carácter de tu hijo. En el nombre de Jesús. Señor, quiero ser tu siervo. Señor, oh Dios, quiero servirte. Dile al Señor: Señor, quiero agradarte.
Como siervo no espero otra cosa que la oportunidad de estar cerca de la mesa. Abre tu boca. La oportunidad de estar cerca de la mesa. Bendito el nombre del Señor. Dile al Señor: quiero ser un centinela, Señor. Aleluya. Ibra masara la vallira la vai. Dile al Señor: quiero alcanzar el nivel de centinela. Quiero ser un hombre, mujer, Señor, con una trompeta en mi boca, avisando peligros, Señor, oh Dios, avisando a tu pueblo, Señor, oh Dios, anunciando, Señor, oh Dios, en las batallas, pero también las victorias, en el nombre de Jesús. Quiero que le digas al Señor: soy tuyo con un sello, Señor. Dile al Señor: Señor, enséñame a apartarme de la iniquidad. Señor, ponme lejos de la iniquidad. Aleluya. Dile al Señor: Señor, quiero aborrecer lo que tú aborreces. Abre tu boca y dilo en el nombre de Jesús: quiero aborrecer, Señor, lo que tú aborreces. Quiero amar lo que tú amas, Señor. Aleluya. Quiero ser, Señor, vaso de honra en tu casa. Aleluya. Dile al Señor: lléname con una unción de tu espíritu. Lléname con unciones de tu espíritu. Ibra masara la vaina la banda. Habla en otras lenguas. Dile al Señor: lléname, Señor. Señor, lléname, que mi vasija, Señor, nada lo pueda ocupar. Señor, fui diseñado para ser vaso de honra. Fui diseñado para estar lleno de tu presencia, Señor. Abre tu boca, dile al Señor: Señor, soy un vaso de honra en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dile al Señor: ayúdame a edificar mi casa, por favor. Dile al Señor: quiero ser un alfarero. Quiero que otros oigan tu voz a través de lo que hago. Señor, quiero que otros conozcan el futuro a través de lo que hago. Señor, oh Dios, tu trabajo es restaurar. Tu trabajo es levantar. Abre tu boca. Decláralo en el nombre de Jesús. Hijo, abre tu boca. Hijo, abre tu boca, dile al Señor: tu trabajo es restaurar, tu trabajo es levantar, tu trabajo es sanar, tu trabajo, Señor, es edificar. Yo quiero formar parte de esa obra gloriosa, Señor, en la que tú, Dios mío, vuelves a la iglesia columna y sostén de la verdad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Dale un fuerte aplauso a ese Rey maravilloso. Dáselo fuerte, pero dáselo fuerte. Dile: gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias por lo que tú haces, Señor, oh Dios. Por lo que has hecho, Señor, y aún por las cosas que vienen y las cosas que harás, oh Dios, en la vida de nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor, porque nosotros somos hijos de promesa, Padre. Hijos de promesa, Padre. No somos hijos de la criada. Oh Dios, somos hijos de promesa, Padre. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Saluda a tu hermano que está a la par tuya. Dile: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dile: tú eres especial. Tú eres mi hermano en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos amados, Dios me los bendiga.